IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. A continuación, la Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, con el pastor Jonathan Mejía, presenta su programa Voz de Vida. Quédate en sintonía. Sirviendo al Señor, es decir que cuando digo sirviendo al Señor, estamos cantándole, estamos adorando. No hay motivo ni razón, hermanos, para poder estar tristes, sino al contrario, alegres, gozosos, hermanos. Y acuérdense que contamos con una esperanza, y nuestra esperanza que estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Entonces, es cierto que de repente hay desánimo, de repente vienen las contras, las dificultades, pero nosotros tenemos un blanco al cual mirar, y es nuestro Señor Jesús. Así que cuando se sienta triste o desanimado, acuérdese que necesitamos mirar a Jesús. Y nuestro enfoque, visión y esperanza, es llegar al cielo un día. Muy bien, en el capítulo 43 vamos a leer el verso, 41, 41, verso 53. Quiero hablar, hermanos, de un pensamiento muy especial que me lo venía dando el Señor de un par de días y que he compartido con los hermanos también. Esta quizás va a ser la parte número 3 que vengo hablando de estos detalles, pero el propósito el más especial es que Dios hable a nuestra vida. En el versículo 53, ¿estamos listos? Dice así la Biblia: honrando al Padre, al Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Hacemos una oración. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, gracias por el milagro que ha hecho en nuestras vidas, Señor, de darnos vida, salud, gozo, Señor, bendición, Señor, sobreabundante en cada uno de nosotros, sobre todo porque su presencia está en nosotros y nos dio la oportunidad, el permiso de poder estar en este santuario y poder adorarte, poder cantarte, Señor, ya que tu palabra dice que nos creó para la alabanza de su gloria. Así que ayúdanos siempre, que cuando nos acerquemos vengamos con gozo, con alegría y con esperanza. Señor, bendiga a todos los hermanos, a todas las personas que están reunidas en este lugar. Bendice, Señor, que mientras esté hablando, sea usted, Señor, con la palabra, Señor, instruyéndonos, preparándonos, capacitándonos, consolándonos, corrigiéndonos, Señor, formando nuestra vida. Señor, ayúdanos, por favor. Tu palabra llena, fortalece, bendice y hace prosperar nuestro camino. Así que, Señor, que se haga tu voluntad en este momento, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. No se me vaya a dormir, no se me vaya a distraer. Quiero, hermanos, hablar, dije, del pensamiento de un tema que se llama Somos de Cristo. Y todas las personas que han aceptado, han recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, se ha cumplido la palabra que dice que se le dio el derecho y la potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Acuérdense que creación de Dios, todos somos creación de Dios,
Pero hijos de Dios somos todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús. ¿Qué implica eso? Implica que un día te cansaste de la vida que llevabas. Mire cómo voy a empezar. Un día te cansaste de la vida que llevabas, fatiga, tristeza, depresión, enfermedad, pecado. Te cansaste porque ya no pudiste. Tú mismo con tu fuerza, con tus deseos, tus impulsos y tu voluntad humana quisiste salir adelante, quisiste arreglar las cosas y no pudiste. Entonces ahí es donde renunciamos todos y invitamos a nuestro Señor Jesús y dijimos: Señor, perdona nuestros pecados, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, mis deseos, mis intenciones, mis planes, y venga a morar en mi vida. ¿Verdad que así fue? Y entonces aquí es donde Dios hace morada en nuestra vida, y por eso nos hemos convertido no solo en hijos de Dios, sino en un pueblo de Dios. Entonces, cuando estoy hablando de Cristo, esta es una bendición porque tenemos todas las ventajas, tenemos los beneficios, contamos con las bendiciones, con los cuidados, con las atenciones de Dios y muchos beneficios que Él tiene para nosotros. Entonces usted empieza a leer la Biblia y está llena de promesas. La Biblia, por ejemplo, dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, ¿verdad? En una de las promesas, usted lee el Salmo 91, ahí va a encontrar muchas promesas. Entonces también parte de las promesas del Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, sigue viviendo. Entonces hay muchas promesas al ser parte de, hermanos, del pueblo de Dios. Y yo imagino que te gusta o le gusta a usted ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, porque hay mucha ventaja, hay mucho beneficio. Ahora bien, cuando estoy tocando esta parte, nos fuimos hasta el principio, al libro de Génesis, la historia de José. Iba a decir: ¿y qué tiene que ver? Ahorita vamos a ver, espero y me dé a entender, ¿verdad? Quisiera usar un poco de lenguaje chapín para darme a entender, pues. Y si por si no sabía, yo soy chapín también, pues. Sí. Ya sabían, ¿verdad? Algunos que tal vez no saben, estoy casado con una chapina. Pero la cosa es esto. La cosa es, hermanos, de la historia de José. Usted sabe que era uno de los hijos menores de Jacob, y de 12, 13 hijos que tenía Jacob, pues, por ejemplo. Pero en este pareciera que estaba el llamado o llevar el legado que había en este hombre llamado Jacob, porque los demás pareciera que tenían más maldad en el corazón, y el corazón de José era más diferente. El corazón de José era casi como ustedes, es decir, obedientes, fieles, responsables. Y entonces José a una corta edad empezó a ser menospreciado, es decir, fue visto mal por sus propios hermanos, de tal manera que lo vendieron. En esa circunstancia llega a Egipto porque sus propios hermanos lo vendieron. Entonces quiero decir que José se asemeja o es un prototipo de Cristo. No sé si me doy a entender cuando yo digo eso. Es decir, cuando digo un prototipo de Cristo, es como una semejanza de Cristo, porque todo lo que Cristo vino a hacer en el nuevo pacto, en José se llevó a cabo también, pero nada más que en diferente tiempo. A Jesús lo vendieron, ¿sí o no? ¿Con cuántas monedas de plata? ¿Se acuerdan? ¿30? ¿O no? ¿O quetzales eran? Pero entonces a José lo vendieron también. Lo que quiero que vea es que el sufrimiento que tiene José, también Jesús sufre. Tal vez José no sufre tanto, pero fue menospreciado José también. Entonces casi los sufrimientos se asemejan, los de José con los de Cristo. Pero lo que quiero hacerle ver, que en Cristo nosotros tenemos todo, sigo diciendo pues. Pero la cosa donde quiero llegar es cuando dice que José llega, después de estar en la cárcel, llega a ser el segundo después de Faraón. Es decir, que estaba en el gobierno. Ya se imagina usted un chapín, hermano, de estar allí al frente de Donald Trump, por ejemplo. Les pongo el ejemplo porque así llegó a escalar José. En una tierra extranjera que no era su país, pues, que no era su cultura. Pero Dios le dio tanta gracia y tanta bendición que fue entonces a estar entre el gobierno, pero de Egipto en aquel entonces. La cosa es que Dios le revela un sueño a Faraón y acerca de la experiencia que venían 7 hambres de abundancia y 7 hambres de calamidad. Se llega el tiempo y ahí es donde empezamos a leer cuando dice el verso 53, como decía, y se cumplieron los 7 años de abundancia. Así dice, ¿verdad? Dice, finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes.
esta idea la trae José, porque le sugiere al faraón y le dice: mire, para que no suframos tanto en el tiempo de la calamidad, sembremos los campos y guardemos en granero. Da la idea. Entonces, y cuando venga la calamidad, no vamos a sentir tanto el peso de la miseria o del hambre, porque usaron el cerebro. Pero para usar el cerebro, por eso digo, estamos hablando del tema, ¿somos de quién? Dice, somos de Cristo. Entonces, al ser de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos sabiduría, tenemos todo, pues tenemos todas las herramientas. Entonces, por eso José genera la idea, termina la etapa de abundancia y entra la siguiente etapa. Pero lo que yo quiero ver, el detalle es, cuando entra la etapa de la calamidad, mire entonces lo que se generó, porque todo el mando y el cargo quedó en manos de José. Es decir que una bendición, que un administrador, siendo temeroso cristiano, bendice a los demás. Ahora sí me pone el siguiente versículo, y aquí es donde dice: después comenzaron, ¿qué dice? Los 7 años de hambre, tal como José lo había predicho, porque se lo reveló al faraón. José nomás lo que hizo interpretar el sueño. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto, ¿qué dice? ¿Por qué había alimento? ¿Por qué había comida? Porque José había promovido la idea de guardar en graneros. Entonces es una bendición. Ahorita vamos a ver cómo entonces interpretamos esto. Y dice, sí, ya terminé, ¿verdad? Sí, había alimento de sobra. Dice, con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto. Es decir, que ya el hambre ya no solo estaba afuera, sino que entró a las regiones de Egipto y empezó a afectar. Y cuando la gente reclamó alimento, dice al faraón, así dice, ¿verdad? Cuando la gente le reclamó por alimento al faraón, el faraón, ¿qué dijo? Aquí tenemos el mensaje. ¿Qué dijo el faraón? Yo no puedo hacer nada. Vayan a José, porque él es el que tiene la comida. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Que qué gracia y qué bendición al ser de Cristo, porque tenemos todo. Los hombres sin Dios, sin fe, sin esperanza, dije hace un momento, quieren sacar sus vidas adelante, quieren darse, ¿cómo digo?, la idea, con sus esfuerzos, con sus trabajos, con su plata. Es decir, que la fama también, se creen importantes por la fama, o porque vienen de una familia adinerada o reconocida, sienten que pues son alguien en la vida. Yo quiero decirle que la persona que no tiene a Jesús está en la calle. ¿Entiende eso? Está en la calle. No tiene nada, pues, porque las cosas de este mundo dejan de ser. Mira, este cajón un día se va a arruinar. Las sillas donde está un día se va a quebrar. Igual usted o nosotros un día, mire, ya nosotros nos estamos envejeciendo. Ya después de los 30 ya pesan, hermano. Algunos de ustedes ya tienen 30 años acá, que ya sienten que ya los años le van pesando. Ya para los 30 años ya no vas para arriba, ya vienes para abajo ya, después de los 30. Entonces, pero la cosa es que lo que quiero hablarle es que cuando uno está en Cristo, tiene ese tipo de bendiciones. Porque José, dije, ideó y guardó en graneros. Cuando los egipcios escucharon que José iba a sembrar los campos, porque él fue el de la idea. ¿Pero quién dio la idea? Dios. Entonces él genera la idea de sembrar los campos y luego guardar en granero, y después de un tiempo iban a destapar los graneros y la comida iba a estar ahí. Me pone el punto, hermano, a ver un poquito de la explicación del verso 55, porque llegó el hambre. Y dice, a ver el detalle que tenemos, no, el punto, ahí les dejé un detalle ahí, a ver si me lo tienen listo, o lo teníamos listo, creo. Entonces, encontraba un poquito acerca de, es el verso 55, un poquito de explicación, cuando dice, padeció hambre en todo el país, ¿verdad que así decía el 55? Vino el hambre ya no solo en las afueras de Egipto, sino que vino dentro de Egipto. ¿Qué explica? Dice, todos los agricultores habían almacenado igual que José. Es decir, que hubieron unos que no respetaron la decisión de José, sino que egoístamente, por aparte, no sé si estoy explicando bien. O sea que no trabajaron junto con José para decir, mira José, te vamos a apoyar, vamos a guardar en granero junto contigo. No. Ellos por aparte, por separado,
hicieron la idea, crearon la idea también de sembrar las tierras y guardar en sus propios graneros. Pero ¿qué pasó? Y dice, ellos habían almacenado igual que José, pero José lo guardó, o sea, que es decir, que lo tapó con tierra. No sé cómo habrán hecho ellos, es decir, ahí tuvo que haber surgido algo. No amplía muy bien, no explica cómo fue la táctica, la idea de José, pero que él guarda en graneros, pero hizo algo para que se preservara puro y sano, para que cuando se fuera a utilizar estuviera bien la semilla. Pero dice aquí, pero José lo guardó con tierra. Y entonces cuando ellos, ahora los demás, cuando los egipcios fueron a abrir sus propios depósitos, se vieron consternados. ¿Por qué? Porque sus cereales estaban en ¿qué dice? Se había podrido. No sé si me estoy dando a entender. Lástima que no puedo hablar quichena porque le tradujera en quiché, pues. Pero si entiende, pues. Ellos, dije otra vez, egoístamente, por otro lado, quisieron entonces guardar semilla, no tomando en cuenta la decisión de José. Es decir, otra vez, cuando el hombre no camina con Dios, todo le sale mal. Cuando el hombre egoístamente quiere hacer sus propios graneros, su propio reinito, al final todo le termina en pudrición, pues, porque así dice, putrefacción significa podrirse, es decir, es corromperse. Y eso es lo que pasó con los mismos ciudadanos de Egipto. Pero cuando José fue a abrir su granero, estaba intacto, estaba sano, estaba puro aquello. Entonces, pero la bendición estaba. Entonces, ¿qué hacía José? Repartía alimento, repartía comida. ¿A quiénes? A los necesitados. Entonces, cuando estamos en el Señor, mire, la gracia abundante se derrama en nuestra vida. Entonces, la vida de un cristiano se caracteriza porque siempre anda gozoso, porque tiene ese Espíritu Santo. Es decir, que la persona que tiene a Dios, es decir, está el Espíritu Santo en esa, siempre tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, es bondadoso, tiene fe, o sea, tiene todo. ¿Y usted cómo la pasa este día? ¿Bravo o contento? Por ejemplo, ¿alegre o triste? O sea, porque podemos decir que somos cristianos, ve que nosotros generamos la idea y de repente dice ujier por acá, ¿qué más dice? Diácono, ¿qué más? A ver, de líder, y podemos ponerle hasta pastor si es posible, apóstol si quiere. Pero la apariencia puede engañar a alguien. O sea, tu forma de vestir, tu forma de decir que eres alguien puede engañar a alguien. Pero en realidad, solo Dios y tú mismo puedes saber qué es lo que vives y qué es lo que tienes. Cuando estoy hablando que Cristo está en una persona, entonces el Espíritu Santo le da vida a la persona. Entonces, no, hombre, hasta cambia la fisionomía de una persona, su dinamismo, su espíritu. Es decir, que siempre anda animado, siempre anda contento, pasa por problemas, por percances. Es decir, que tiene contra dificultades, pero eso no lo abruma, no lo entristece. Al contrario, está alegre siempre. Eso transmite a las demás personas. Entonces, la semilla que guardó en graneros representa la palabra del Señor en la vida de una persona. Si se da cuenta entonces que José tipificaba, bueno, se asemeja a Jesús. Y si Jesús está en usted, entonces nosotros vamos a estar siempre, hermanos, teniendo palabras de ánimo. ¿A cuántos de ustedes hay que jalarlos para venir al culto? Hay que llamarlo, hay que motivarlo, hay que traerlo a empujones, pues. Es decir, que casi así, mire, vamos al culto y ahí viene, vamos a la iglesia y ahí lo traen casi de la oreja. Y yo entiendo los nuevos, es comprensible que a los nuevos los traigamos, los animemos, los motivemos, le digamos, mira, van a ver pache, venite, vamos, van a ver garnachas gratis, vamos, va a haber encaparina y todo eso, pues. Pues hay que promover y hay que decirle, pero usted que ya tiene un año y hay que andarlo llamando para venir al culto. Usted ya debiera de ser un José y tener cargado el granero de semilla, y cuando llegue la necesidad en alguien, ¿qué tienes que hacer? Dar.
¿O no ha entendido todavía? De eso se trata. Y cuando le piden ayuda y usted, bueno, ya, hablando de materia o económica, cuando le piden ayuda, usted es de los que se mete la mano a la bolsa y ayuda. O es de los que dicen, no tengo, no puedo. ¿Cómo se le llama a ese tipo de persona? ¿Llama en español guatemalteco? Que no da, pues, que no comparte. Codo, así en el lenguaje chapín. Codo, tacaño. Ya estoy viendo algunos que están ya medios enojados ya. Pero la cosa es que José entonces daba y Faraón no tenía, ni él tenía manera de suplir la necesidad, sino que decía, vayan a José. Pero José estaba de la mano de Dios. Entonces lo que la iglesia necesita es estar de la mano de Dios, porque cuando vienes a cantar, cuando lo haces con el corazón, transmites. Cuando predicas, cuando compartes, es decir, un consejo, ministras palabra, entonces ahí empieza a sanarse un corazón, a restaurarse una vida, a animarse una persona, empieza a cobrar fuerzas una persona que venía debilitada, porque Dios te ha tomado, pero está lleno de Dios, es decir, hay pan, semilla, comida abundante dentro de ti. ¿Sí se da cuenta entonces que por qué es bueno ser parte de Cristo, hermanos? Este mundo en el que vivimos está plagado, está contaminado. Hoy estamos viendo justamente las guerras. Las guerras nacen, hermanos, por las inconformidades. Siempre alguien quiere ser número uno, ganar, y todo va a base de intereses, de plata, de dinero. O sea, todo tiene que ver con plata. No es porque nada más se cayeron mal, nada más. No, todo es plata, hay inconformidad. En alguno de los dos, por ejemplo, cuando alguien pelea, hay inconformidad. Pero lo que quiero hacerle ver que cuando Cristo está en la vida de una persona, en vez de pelear, al contrario, nos ayuda a que vivamos en hermandad. Y cuando alguien sufre, cuando alguien padece, el mandamiento del Señor es amar, estar en el sentir de la persona. Se llama empatía, parece eso, ¿verdad? Que sientas lo mismo que aquella persona está sintiendo. Y eso es muy especial. Que te duela lo que otro está sufriendo y empiezas a orar. ¿Cuántos de ustedes oran, por ejemplo, por sus hermanos? No solo hermanos de carne, sino hermanos en Cristo. Por personas, por ejemplo, que están bajo la influencia de la droga, del alcohol. Por ejemplo, los que están en las cárceles. Personas que están en un hospital ahorita mismo encerrados y que les han dicho que están malos de los riñones, de los pulmones, qué sé yo, algún tipo de enfermedad. Pero tienes no solo la voluntad, el deseo, la capacidad de arrodillarte y no solo orar por ti. Y cuando oras por los demás o solo oras por ti mismo. ¿Cómo oras? Oraste 40 minutos y todos 40 minutos solo pidiéndole, Señor, dame, 39 minutos, 40 y dame. Entonces aquí es donde tenemos que ver, pues. Podemos nosotros caer en el error y ver que las leyes migratorias se han desviado un poco y están caminando en la injusticia. Pero ¿cuánto estamos orando por el gobierno? O sea, lo que hacemos es criticar, es señalar, cuestionar que están mal y que no, y hasta manera de insulto al gobierno. Pero ¿por qué no orar por el gobierno? ¿Pero por qué lo vas a hacer? Porque entendiste, porque tienes a Cristo y estás entonces en el sentir del Señor, y nos mandó a orar por la paz de la nación, a orar por los gobernantes. Es decir, que lo has entendido y como tienes para dar, por eso es que lo haces. Pero cuando no, lo que agarramos es el cuchillo para cortar, como cuando corta la verdura o la carne en el restaurante, pues. ¡Pah! Entonces se trata de que si somos del Señor, entonces Él nos va a llenar. 6:38 de Lucas, a ver qué dijera esa parte ahí, en Lucas 6:38, parece que está diciendo que recibimos, pues, den, ¿y qué dice? Pero está diciendo que no solo vas a recibir, está diciendo, da primero, ¿verdad? Da primero. Demos y vamos a recibir. Y lo que demos a otros, ¿qué pasará?
será devuelto. Es decir, que lo que Dios te dé no es para que te lo quedes, sino es para que lo des, para que lo compartas, para que lo transmitas. Pero no estoy hablando tanto aquí de dinero. Ok, si Dios está en tu vida, tienes poder, ¿verdad? Ah, ¿no tienen nada ustedes entonces? Pues diga algo, diga que sí, amén, o algo. Si Dios está en tu vida, tienes poder. El poder de Dios opera en tu vida, se mueve en tu vida. Entonces, cuando pones manos sobre un enfermo, ¿se sanaría o no se sanaría? Entonces salió poder de ti porque estás lleno. Y entonces, como salió poder de ti, digamos que quedaste vacío. ¿Y qué hace Dios? Te vuelve a llenar. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuándo fue la última vez que sanaron a un enfermo, hermanos? ¿Se da cuenta? Y a eso nos llamaron. ¿Cuándo fue la última vez que ministraste consejo? Porque puede ser que tengas esa gracia, esa bendición, que animas y das consejo. Y el consejo hace que tu hermano se levante y avance. Pero también lo puedes hacer lo contrario. ¿Qué puede hacer lo contrario? Mira, pues que vas a la iglesia, hombre. Y por ahí se va la cosa. Y mucho servicio, mucho culto, mira. Y por ahí se va la cosa. Y mira que debes de descansar y que tenés que ir con fuerza con el chino. Y por ahí se va mal aconsejando, por ejemplo. Entonces, pero aquí está diciendo que si vamos a dar algo que transmita y que llene al otro, pues. Y dice, y si hemos gastado, por ejemplo, dije poder, será devuelto otra vez. Todavía Dios lo que hace es, cuando está apretado, dice, está saturado ya la persona, dice que le sigue sacudiendo para que haya lugar para más, y hasta la manera de desbordarse y derramarse sobre el regazo. La cantidad que den, que dice, determinará la cantidad que reciban a cambio. Imagínense, supongamos que aquí todos somos dadivosos. ¿Entiende esa palabra? Dar, pues, compartir. Tú no sabes más adelante qué es lo que viene, ¿verdad? Es decir que si alguien te pide $1, por ejemplo, en la gasolinera, en una esquina, ¿usted es de los que da o de los que manda a trabajar a ese que está ahí por ahí? O el otro dice, no tengo, y Dios sabe que si andas. Me da $1, no tengo, dice. Y se hace que no escuchó nada. Y Dios sabe que ahí anda la billetera y la anda llena. Y dice, no tengo. Claro, ahí hay una necesidad. La necesidad es, ahí hay que clasificar. La necesidad puede ser que necesita un cigarro, o necesita para el vicio, alcohol. Y entonces si te pones a platicar, ¿por qué no platicar con ese tipo de personas? Como amigo, y ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo así. Oh, ¿para qué necesitas dinero? Tengo hambre, te va a decir. Porque eso es lo típico que usan, ¿verdad? Tengo hambre. Oh, sí, está bien, no te preocupes. Vente. Es una tienda, una gasolinera, vente. Y le compra algo, aquí está. Tú no sabes el día de mañana. En ese momento tú tienes un trabajo, en ese momento tienes tus ahorros, en ese momento tienes salud, en ese momento tienes todo. Pero no nos ponemos a pensar que el día de mañana, por cuestiones de la vida, podemos pasar por alguna situación. Pero como has sembrado, ahí dice la Biblia, que la cantidad que dejo, como hayas obrado, así también, así se te regresará y se te dará. Y Dios es más poderoso, dice, porque te logra, cuando te va a dar, te sacude más todavía para que haya más espacio para llenarte. Pero donde los estoy viendo, yo creo que aquí hay varios de esos así, ¿verdad? Pregunto, ¿ustedes ayudan a sus papás como deben de ser? Con justicia, por ejemplo. Pero hay gente que ya ni siquiera eso. O sea, se les olvidó solo porque llegaron a Estados Unidos. ¿Sí? O sea que hay otros que son bien desmedidos, pues hay otros que no tienen equilibrio y todo lo que ganan lo mandan para allá. Y no, hay que ser justo, dije. Pero tú eres el que sudas, pues. ¿A ti qué te cuesta? No, pero que lo estoy mandando con mi novia allá. Ponete listo.
póngase listo porque no, ya les he contado una de un hermano de Guatemala que llorando como niño, mire, y casi 40 años tenía ese hermano, llorando como niño, pero llorando de bravo, pues, estaba bravo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Le dije, así, mire, que así, ¿qué tenés, pues? Le digo yo. Oh, me dice, que mire, que tengo una novia, me dijo, por allá, me dijo, allá en Guatemala. Yo la puse a estudiar, me dijo, y compré muchas cosas, ¿y qué va a creer? Me dijo, y las puse a nombre de ella, me dijo. Pues sí, le digo yo, pero ya estuvo, ¿y cuál es el problema? Pues le digo, lo bueno que puedes volver a hacerlo. No, es que eso no me gusta, eso no es todo, me dijo. Lo que pasa es que tiene a otro, me dice, se las ha dado a él, me dijo. O sea que esa es otra cosa, porque hay unos que les cuesta dar y otros se sueltan de demás. No sé si ya logro entender. Y hay unos que nada, pero otros todo lo dejan ir, pues todo lo dan. Y no es así, sino que es hermano, con sabiduría. Pues lo estoy aconsejando, aquí lo estoy aconsejando, ¿sí? Pues digo, tenemos a Jesús, tener la mente de Cristo, equilibrio. Las bendiciones son ¿para qué? Para transmitir, para dar. Pero no quiere decir que vas a dar y te vas a quedar sin nada al final y vas a andar llorando como aquel, porque no se trata de eso. Mire, una experiencia más. Ya vimos el punto, ¿verdad? Ya lo leímos. ¿Le quedó claro eso? Bueno, pues mire lo que está diciendo Pablo a los Corintios, capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios 9, verso 10. Mire lo que nos está enseñando en esta experiencia. Mire, hablo un poquito, un resumen. Pablo les está refiriendo a los Corintios con 2 capítulos hablándoles de la generosidad, porque abundaban en dones, tenían sus buenos oradores, tenían gente expertos en oratoria, es decir, que se paraban aquí, hablaban con una gran elocuencia, se explicaban muy bien cuando hablaban de la palabra del Señor, tenían dones de sanidad, de lengua, interpretación de lengua, tenían todos los dones. Pablo los admiraba, pero cuando se trataba de ser generosos, eran duros. No sé si me estoy dando a entender. Eran duros. Y entonces por eso les empezó a decir que lo que ellos habían prometido tenían que cumplirlo, porque ellos habían promovido recoger una ofrenda para mandarla a Jerusalén, y ya había pasado un año y no la habían recogido todavía. La iglesia de Corintios había promovido enviar una ofrenda y no la habían recogido. Entonces Pablo empieza a decirles que no debe de ser así, que gracias a ellos, porque como ellos promovieron, las otras regiones escucharon que los corintios iban a levantar una ofrenda y dijeron, nosotros también queremos hacer como los corintios. Y los de Macedonia empezaron a ofrendar, pues empezaron a mandar sus ofrendas, pero los corintios nunca la mandaron. Y ese día los corintios andaban de camisa roja, pues, para que no se me duerma. Pero lo que quiero hacerle ver que les está hablando con una alegoría aquí, porque les está hablando 2 capítulos, lo que es el capítulo 8 y el 9 les está hablando de la generosidad. Pero les da un ejemplo y le dice, pues Dios es quien provee, que dice, la semilla al agricultor, y que dice, después de que el hombre labra la tierra y saca cosecha, ¿en qué se convierte? En pan para comer. Y de la misma manera Él provee y aumenta todos los recursos, es decir, que esto se convierte en una gran bendición, porque Dios lo da. El agricultor está así, mire, sin nada, no tiene nada, pero Dios le da semilla en sus manos y labra la tierra y se multiplica, ¿verdad? Que aumentan los recursos de esa persona. Y luego, ¿qué hace Dios? Cuando le aumentan los recursos a esa persona, ¿qué hace Dios? Y luego Dios produce una cosecha de, ¿qué dice? No sé si entiende usted eso, esa parte. Es decir, que Dios prospera a una persona cuando no tenía, pero Dios le hace ver dónde está la necesidad para que empiece a ayudar y a transmitir, o ¿cómo digo? Para que empiece a compartir lo que ha recibido del Señor. Dije, el agricultor estaba así sin nada, recibió de Dios, se multiplicó las bendiciones, pero Dios le dice, hey, no te quedes con nada, ahora compartí todo lo que tenés. Y es lo mismo con el evangelio.
El Evangelio a nosotros nos ha sido revelado, una gran bendición, hermanos, entender esto. Pero no crea que solo es para venirnos a encerrar. Sí, ya fui al culto el lunes, el miércoles vuelvo a venir porque el hermano Giovanni viene a predicar, ya el jueves ya no vengo yo. No, yo el lunes nada más y el miércoles. No. Se trata de que tienes compromiso con Dios y vas a asumir la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, que vas a compartir la esperanza que has recibido. Dios es bueno. Mire, entonces me gusta bastante esa porción. O sea, me enseña bastante. Ese versículo me enseña bastante porque Pablo le está hablando con un ejemplo a los corintios y le dice: miren, el agricultor no tiene nada, pero Dios le bendice y le pone semilla en su mano. El agricultor labra la tierra, le envía la lluvia, nace, germina la semilla, de lo que siembra le da fruto y luego llena sus sacos, sus graneros. Pero al mismo tiempo entonces al agricultor Dios le hace ver: mira que el pobre, dale, ayúdalo. Entonces ahora nosotros tenemos el Evangelio, la palabra. Cuando usted evangeliza, eso es, has recibido del Señor. Cuando invitas a alguien a la iglesia, cuando estás insistiendo siempre ahí en esa persona, en ese hermano que se ha quedado, que se ha desanimado, y le estás recordando siempre: hermano, vamos a la iglesia. Y ese hermano ya te mandó un texto y te dice: hermano, déjame en paz. Les pregunto, ¿les pasa? ¿Pasa eso que de repente viene alguno y ya te pone ahí y te dice que ya no que lo dejes en paz? Pero hay que ser insistentes. Ahorita le digo por qué. Es decir que aunque no le guste a esa persona, pero usted hágalo por amor a Dios. ¿Y sabe por qué? Predico, sirvo al Señor por gracia y misericordia. Pero como todo joven, en algún momento de la vida yo estuve bajo aquel demonio, ese demonio de depresión. Me quería yo mismo suicidar, quitar la vida. Yo mismo me quería hacer daño. Estaba cansado ya de todos los problemas que tenía y todo lo que me estaba pasando. Frustrado, no, según que tenía planes egoístas y no los había logrado, ya pues me había cansado ya. Pero lo que le quiero hacer ver, que había una necesidad de acercarme a Dios, pero yo no tenía valor de ir a una iglesia, no tenía valor de decir: llévenme. Mis papás iban a la iglesia, pero no tenía ni siquiera el valor de decirle: mire, invítenme. Me estaba muriendo por dentro. Pero decía: si mi papá me dice que vaya a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Mire cuál era la idea, que si mi papá me invitaba, sí iba, pero no tenía valor de decir. ¿Cuál era entonces la labor de mi papá? Invitarme. Pero él me invitaba, al principio me empezó a invitar y yo siempre lo rechazaba, le decía que no, que otro día, y hasta me enojaba y siempre rechazaba la invitación. Entonces mi papá, como sabía la respuesta, entonces dejó de invitarme por tiempo, pero de repente me invitaba, me decía: vamos al culto, vamos a la iglesia. Es decir que, por eso estoy diciendo, hay que ser insistente, aunque la persona se resista y no quiera, hay que siempre insistir. Porque yo me estaba muriendo y yo solo me sentaba en el sillón, sabía el día que iba a ir al culto, yo sabía el día que él iba a ir a la iglesia, la hora y el día, yo sabía. Y solo estaba en el sillón sentado esperando que él dijera: vamos a la iglesia, para yo contestarle que sí. Pero como él sabía la respuesta, entonces ya no me decía nada y se iba. Y yo sufriendo, yo muriéndome. Pero llegó un día, pasó un tiempo, y llegó un día y me dijo: vamos a la iglesia. Y yo le dije: sí, voy a ir a la iglesia. Y cuando él se asustó y ya estaba saliendo casi, y me dice: ¿qué me dijiste? Que sí, le dije: voy a ir a la iglesia. Y le dije: ¿puedo ir así como ando? Ay, hermano, andaba pero mal. Andaba con el mojad, le dicen, ¿verdad? Dios hizo una obra grande y bonita en mi vida. Hermano, la grencha de garrobo, parado el pelo así, para aquí hasta aquí. Con un pantalón, hermanos, skinny, de esos jeans apretados, yo no sé cómo me lo metí, hermano. Y con unas botas, a ver, hermano, una camisa con una gran serpiente aquí enfrente. Y yo le dije a mi papá: ¿puedo ir así como ando? Sí, me dijo: vamos. Pero, y yo bravo, necesitado y bravo. Pero no me vayan a decir que acepte a Jesús, le dije.
yo solo quiero ir a ver. Vámonos, ese día Jesús me salvó. Por eso hay que insistir. Por eso hay que lo que tienes, lo que Dios te ha dado, compártelo, transmite, invita, o sea, anima a los demás. Aunque caigas mal, aunque te rechacen, no hay problema. Un día esa invitación marcará la diferencia en un joven, en una persona. Hay que ser como José. Tenemos para dar. Así tiene que ser. Usted no sabe, ustedes tal vez no entiendan, pero pueden tener un pariente, un primo, un conocido, un compañero de trabajo ahí en el cuarto donde descansas, en el apartamento donde vives, que nomás llega al teléfono y a encerrarse, pero seguramente está sufriendo. Pero ¿y qué haces tú? Solo medio te bañas, por si te bañaste al venir al servicio, con respeto pues, hombre. O te arreglas pues y te vienes al servicio y no dices nada y sales sin decir nada. No, en voz alta, vámonos a la iglesia, ¿quién va a ir? Imagínese que Dios esté tocando a alguien en el corazón y esté en la misma condición como yo, que me estaba muriendo, pero no tenía el valor de decir, llévenme, solo esperando que me dijeran, vamos. Y si usted fuera de eso, hey, vamos a la iglesia todos los días, vámonos al culto, vámonos al culto. Y ya llevas un año, vámonos al culto. Pero después de un año y medio, alguien va a decir, hey, yo quiero ir. Y aquel que dice, ya, yo quiero ir, es que le mete mucho a la cucha. ¿Sí entiende, verdad? Ya tiene mal el hígado, ya está enfermo, ya tiene problemas, anda desesperado. ¿No ve que hay un tipo de ese detalle de desesperación? Ansiedad le llaman. Que de repente está tranquilo y de repente se quiere ir para Guatemala. Es un momento, es un ratito, bien desesperado, pero en ese ratito, imagínate, apareces tú y le haces ver, vamos a la iglesia y vamos a orar por ti. O ahí mismo, tú eres una persona de oración, ahí mismo puedes orar por él. Y lo que tienes, lo transmites. Porque si tienes a Dios y si tienes al Espíritu Santo, entonces lo que tienes, lo vas a transmitir en él. Así sería. Pero si andas con el Señor, pero si andas en otra cosa, y pues lo vas a terminar de matar. Imagínense qué tremendo. Lo puedes terminar de destruir, pues. Pero qué bonita la experiencia de José, pues. Dice que empezó a ayudar a todas las personas, no solo de Egipto, sino que fuera del país llegaban a traer comida a Egipto. ¿Y quién cree que los atendía? José. Y dentro de esas familias que llegaron como extranjeros, llegaron los mismos hermanos de José. Y él mismo los atendió y él mismo les dio comida. De eso se trata el evangelio. Es decir, que hablando del pan o de la comida, entonces representa ahora la palabra del Señor. Entonces, mire, pues ya terminando, hay muchos que solo están, ¿cómo digo? Comiendo y comiendo y comiendo. Digo de Biblia, ¿verdad? Palabra. Comiendo y comiendo y comiendo palabra. Hermano, vas a reventar. Es decir, que solo te estás llenando, pero no estás dando. ¿Qué está pasando ahí? Te podés hacer obeso espiritual. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Dónde estaría esto, hombre? Ezequiel 34, no me acuerdo la verdad si es Ezequiel 34, y si es allí lo lee en su casa, pero está hablando de, bueno, empieza hablando de Ezequiel de los pastores, de los malos pastores. En Israel pasaba en esa experiencia. Pero después Ezequiel señala las ovejas. Y de la oveja, por ejemplo, la que se adelanta, ve que hay esos hermanitos que no esperan en la voluntad de Dios y siempre, sin orar, pues hacen las cosas y siempre les va mal. La oveja que se adelanta, dice que el pastor la agarra,
monta en la mesa, porque tiene una mesa el pastor, estoy hablando de las ovejas literalmente, pero el pastor la agarra y como la conoce que se adelanta, le quiebra la patita y le entablilla la patita. O sea que no sé si me está entendiendo. Y ya la oveja que se adelanta, que va adelante, ya no va adelante, ya va al ritmo de todas, pero ya viene con la patita ahí, ya viene quebrada, pero ya va al mismo ritmo. Y entonces está hablando de todo tipo de ovejas que existe, porque primeramente viene el señalamiento para los malos pastores, pero después viene el señalamiento para las ovejas. Pero dice el Señor que a las buenas ovejas Él las iba a pastorear con buenos pastos. Pero también está el otro tipo de oveja, y es la oveja engordada. Y la oveja engordada es la que se le va encima a las otras y las acornea y las golpea. Es decir, esos que saben bastante de Biblia, que conocen doctrina, pero siempre desvían al hermanito, lo mal aconsejan, pues hombre. Y él iba a juzgar a la oveja engordada y a la oveja flaca. La oveja flaca es la que no le gusta congregarse, no le gusta orar ni leer la Biblia. No sé si estaba en Ezequiel 34, no me acuerdo, pero ahí iba a estar esa experiencia. A ver si a veces me ayudan los hermanos. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna, juzgaré. Aquí está, vaya, no le estoy mintiendo. Claro, yo le hablé con un poquito de amplitud, pero aquí está hablando de la oveja gordita y de la oveja más escuálida, la flaca. Pero ¿por qué? Hablando espiritualmente, ¿por qué alguien se puede engordar? Porque solo come y no da. ¿No será que espiritualmente usted sabe bastante y eso lo que hace es señalar, juzgar y criticar? Ese hermano no canta bien, ese hermano no predica bien, ese hermano no le queda la corbata. Ahí piden mucho dinero. Ahí, entonces todo es para tomarlo a mal. A mí se me hace que es la oveja de aquella que está diciendo ahí. Pero Dios le está diciendo juzgaré. Y juzgarla significa que si la encuentra culpable le va a disciplinar. Ya te salió, me va a decir, no me ha salido, ahorita vuelvo. Pero estamos hablando que si somos de Cristo, nos llenamos, pero damos, compartimos. Es decir que hay un buen plan, un buen propósito. No es nada más así. Entonces que Dios nos ayude, ¿verdad? Como cuando dice la Biblia que, ¿dónde está? Esto está en Ageo capítulo 1, pareciera. Que el hombre en aquellos días pues estaban para reedificar el templo, la ciudad, porque estaba bajo escombro, estaba derribada, pues porque pues ¿quiénes eran? A ver, los babilonios habían destruido la ciudad y estaban retornando del exilio. Entonces empiezan ellos a querer reconstruir la ciudad, pero cuando ellos vieron sus casas que estaban caídas, también dice que dejaron la labor del Señor y se fueron a construir sus casas. Y dice que por eso les iba mal a ellos. Y todo lo que iban a trabajar, todo el jornal que iban a trabajar, es decir, la semana o todo el día, todo lo que ganaban era como echarlo en saco roto, dice. Porque solo tenían interés por sí mismo. ¿Cómo serían esto, hermanos asadones? ¿Saben cuáles son los asadones? ¿Saben? Sí, ¿saben cuál es? El asadón solo es solo para acá. O sea, pala no hay. La pala va para allá. Pero asadón es solo para mí, para mí, para mí, para mí y para mí. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si usted es una de las personas que ha entendido acerca del propósito de Dios y usted ama las almas, está interesado que las personas se salven y dice, Señor, el día de descanso te lo voy a dedicar, me voy a meter en ayuno y oración y voy a ir a evangelizar, evangelismo personal, y voy a ir, Señor, al complejo de apartamento tal, y no voy a tocar puerta porque ahorita está difícil, Señor, van a pensar que es migración. Estoy orando, hablando con Dios. Pero todas las personas que encuentre cuando yo vaya caminando en el complejo de apartamento, entenderé que me los has mandado para que yo hable con ellos. ¿Le gustará la propuesta al Señor? Pero ¿qué hacemos el día de descanso? A ver, cuéntenme, quiero saber. ¿Qué hacemos el día de descanso, hermano? Se levanta a las 5 de la tarde, buenos días, dice.
Zacaric, así es. A las 5 de la tarde. Bien dormido. O sea que por el Evangelio no hay interés, no hay importancia, es decir, no queremos llenarnos del Señor, porque un día va a pasar la ocasión, un día va a ocurrir la necesidad de hacer algo, y lo que tienes, eso vas a dar. Si hoy le tocara que orar por un endemoniado, ¿estás listo para echar al enemigo en el nombre de Jesús? ¿O cuál sería tu respuesta? No estoy preparado. Te escaparías, por aquí es más derecho. No sé si les he platicado una experiencia. Un día le digo a unos hermanos, estamos empezando aquí, creo que tal vez ustedes no habían llegado, no me acuerdo. Es decir, no había empezado el movimiento, pues. Pero les digo, estábamos moviendo unas cosas de allá del cuarto donde está la librería. Y les digo, vamos a mover unas cosas de allá para acá. Y allí siempre ha estado una colmena, no sé si se han fijado. Ahí siempre ha estado una colmena. Y esas son manditas, bien cristianas, porque no se han ido, ahí están todavía. No se han corrido, muchos han venido aquí, ya se fueron de la iglesia, ellas ahí están todavía. Y entonces imagínense qué tiempo. Lo que quiero hacerle ver que dijeron, hermano, pero nos van a picar las avispas. No, les dije, no hacen nada, no hacen nada. Son mansitas, son tranquilas, solo el que anda torcido, es decir, lo van a picar, les dije yo, ¿verdad? Solo el que anda mal. Eran 3 hermanos. Y uno de ellos dijo, yo no voy a ir, dijo, porque él sabía cómo andaba. Yo no voy a ir, dijo, porque me van a picar. Y yo no supe. Él me lo contó después de 3 años, 4 años después, porque lo volví a ver y me contó la experiencia él mismo. Y dice, yo no voy a ir. Dice que sacó una silla y se sentó ahí mero enfrente del buzón. Ahí se sentó viendo que los hermanos estaban sacando las cosas, dice, jalando las cosas. Y los otros hermanos no les picó las avispas. Desde allá se vino una avispa a picarlo hasta allí. ¡Pam! Es que lo picó acá. Y dice que nomás lo picó la avispa, agarró el carro y se fue. Él sabía cómo andaba. ¿No será que así anda usted, hermanito, ahorita? Vacío, mal, emproblemado con Dios. ¿Y qué esperas? Retén las bendiciones del Señor, no dejes que se te escapan, que se te diluyan. Puedes decir, venís a los cultos, haces un esfuerzo, muy bien, pero tienes que ponerte a cuentas con Jesús para recibir y para retener las bendiciones, para cuando llegue el momento de la necesidad tengas que aportar, que dar, es decir, orar por un enfermo, es decir, animar a una persona, estar ahí para dar buenos consejos, buenas palabras. Pero si no andas bien con Dios, dime, ¿y qué vas a dar? ¿Qué vas a transmitir? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. O eres el tipo de cristiano que siempre vas a andar en altas y en bajas. Hoy andas animado y la siguiente semana andas desanimado. Y como estás desanimado te vas a la sintética ya a jugar. Pero como ya sentís que ya la migra anda cerca, ya después venís al culto otra vez. Tiene que haber firmeza y constancia en la vida de los cristianos, porque somos del Señor, no somos del mundo, no somos del enemigo, somos del Señor, somos de Jesús. Entonces, esta noche tenemos que considerar, José tenía llenos los graneros. Los egipcios quisieron imitar la misma idea de José y no pudieron. Dios dice que le pone semilla al agricultor. Oiga bien. Y el agricultor no tiene nada, pero como recibe gracia de Dios, lo bendice, lo prospera, pero Dios dice que le da. O sea, ojo, para ver a los necesitados. No sé si se acuerda que sus padres cuando sembraban milpa le regalaban elotes a alguien. Eso. Tenían para dar. Y entonces, en el Evangelio, nosotros lo mismo, tenemos que ser una iglesia que alumbra, que le da sabor al mundo, porque tenemos la gracia del Señor. Póngase de pie. Hemos finalizado. Cantamos, adoramos un momento a Jesús y haga conciencia cómo ha sido su proceder. Estos últimos tiempos, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Estás de lejos o estás cerca de Dios? ¿Es sólida tu relación con Dios?
o estás retirado. Pero hoy ha sido un día, o el mensaje ha sido para recapacitar y para reflexionar acerca de nuestros caminos. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, por el consejo que has traído, Señor, a nuestra vida. Ha sido muy claro. Que sea de bendición, Señor, para todos los que estamos aquí presentes. Gracias.